Muy bien, entonces vamos a ver cómo crear aplicaciones multidioma, ¿cierto? En Xamarin Forms. Para trabajar las aplicaciones multidioma, pues digamos que todas las aplicaciones en .NET que nosotros trabajemos, eh, para el tema del multidioma, independiente si es una aplicación web, una aplicación móvil, una aplicación de escritorio, siempre lo vamos a hacer basado en recursos, ¿listo? Es decir, en archivos con extensión res. Así es que se trabaja el tema de la internacionalización en .NET. ¿Listo? Y para el tema de Xamarin, pues no es diferente. Básicamente, ¿cómo va a funcionar esto? Por cada lenguaje que nosotros queramos tener en la aplicación, debemos tener un archivo de recursos. Esto en donde vamos a tener todas las cadenas de texto en el idioma que nosotros seleccionemos. ¿Listo? ¿Qué implica esto? Pues obviamente eso genera un desgaste en el tema de pues de tiempo, porque pues generar esto, dependiendo la cantidad de texto que tengamos para traducir, pues nos tocaría hacerlo de forma manual. Por cada archivo, ¿cierto? Un archivo por cada idioma, y en cada idioma generar cada una de las claves. Para esto, ¿cierto? Para facilitar esta tarea vamos a instalar un complemento en el Visual Studio que nos permite trabajar con archivos de recursos de una forma más amigable. Entonces, para esto vamos a ir al tema, desde el Visual Studio, a la opción de herramientas, extensiones y actualizaciones. Aquí en la opción de en línea, listo, vamos a buscar los paquetes que están en línea. Y ahí vamos a buscar el complemento Res X Manager. Eso él nos debe mostrar un único resultado, que es el plugin Res Manager, ¿cierto? El icono es el con las banderas que tenemos ahí. ¿Qué le van a dar ustedes? Yo en este caso ya lo tengo instalado. A ustedes les sale un botón que dice descargar. Listo, para instalarlo muy sencillo. Descargan la aplicación, descargan pues el complemento, cierran el Visual Studio. Una vez cierran el Visual Studio, les sale una ventana de instalación. Listo, el instalador Bits creo que se llama. Ahí le dan modificar y apenas finalice esa instalación ya tendríamos disponible el Res Manager para utilizarlo en el Visual Studio. Listo, entonces hagan la instalación y continuamos. Listo, entonces una vez tengamos instalado el Res Manager, ¿cierto? Una forma de validar rápidamente que si nos quedó instalado es ahí mismo en herramientas. Esto nos debe salir una opción que se llama Res Manager. Esto ya es muy sencillo. Entonces, para el tema del multidioma, vamos a trabajar con un plugin que ya digamos que nos genera estas prestaciones para no, digamos que la idea es no reinventar la rueda. Eso, digamos que este paquete pues ya está aprobado, entonces vamos a utilizarlo. El paquete que vamos a utilizar, ¿cierto? La librería, la vamos a instalar a través de NuGet, y el nombre de la librería es el siguiente: plugin.multilingual. Listo, lo voy a abrir ahí. Voy a abrir en la página de NuGet, pero todo esto es realmente para irme para la página oficial del complemento, que es un sitio en GitHub. Eso le digo Project Site. La URL de este GitHub es github.com/crossgeek/multilingual. Listo, simplemente pongan el nombre del plugin y le ponen GitHub y él les sale. Este es el plugin que nosotros vamos a utilizar, eso para el tema del multilenguaje. Ya que hay una pequeña documentación de cómo instalarlo, ¿cierto? Una prueba de concepto.
Bueno, vean, esto es lo que yo les comentaba de los archivos de recursos. Para las aplicaciones .NET debemos utilizar los archivos de recursos, ¿cierto? Para localizar los mensajes. Vean que por decir en este caso hay un archivo de recursos por cada lenguaje que soporta. El que no tiene extensión, el que no tiene iniciales, es el idioma por defecto, que en este caso es inglés. Para los demás hay que crear un nuevo archivo poniendo las iniciales del idioma. En este caso, ES para español, FR para francés y PT para Portugal, ¿cierto? Para portugués. Entonces obviamente no vamos a seguir el tutorial, pero vamos a tener esta página abierta que ahorita necesitamos una clase. Igual yo les comparto el código. Entonces lo primero es instalar el plugin en el proyecto. Como ya les dije, vamos a hacerlo a través de NuGet. Entonces a través de NuGet, simplemente en la solución, clic derecho, administrar paquetes de NuGet para la solución. Listo, ahí en administrar paquetes de NuGet para la solución, en la pestaña de examinar, vamos a ingresar, ¿cierto?, el nombre del plugin, el nombre de la librería, que es plugin.multilingual, así como está escrito en el tablero. Esto nos debe salir un único resultado, que es este de acá, ¿cierto? El icono es un celular y nos dice que fue creado por Charlene Agramonte. Y la última versión que tenemos disponible es la versión 1.02. Listo, lo seleccionamos y vamos a instalarlo en todos los proyectos que queramos manejar el tema del multilenguaje. En este caso, pues solo tenemos Android y el de Xamarin Forms, vamos a agregarlo en los dos. Instalamos esta librería en los dos paquetes y la vamos a instalar. ¿Cierto? La instalación es relativamente rápida. Listo, aquí en este caso ya terminó de instalar el plugin, la librería. Listo, ¿cómo nos damos cuenta? Entonces, para validar, abrimos el proyecto y en la parte de dependencias, listo, expandimos las dependencias que tiene nuestro proyecto y en las que dicen dependencias NuGet, las que dicen NuGet, la expandimos y debemos tener una que es plugin multilingual. Y esta a su vez maneja dependencias a otras DLLs, que es abstraction y pues como tal a la multilingual. Eso es lo que necesitamos. Ahora, nosotros, digamos que cuando vamos a traducir en el caso de Xamarin Forms, vamos a traducir todos los textos que tengamos en la aplicación. ¿Qué pasa? Nosotros en los textos los podemos tener en dos partes. En la vista o en el código. O en el code behind, en el código C#. Para el code behind, es decir, el código C#, es muy sencillo la traducción. Simplemente accedemos directamente al archivo de recursos que vamos a crear ahora. Y marcamos cuál es el nombre que queremos poner. Para el caso de Xamarin Forms, ¿cierto? Es decir, para las vistas XAML, sí nos toca hacer un paso adicional. Para eso nos toca utilizar un helper, ¿cierto? O una clase que nos permita hacer esa traducción. Entonces, para eso vamos a crear aquí en el proyecto, en el normal, Cinema solo, vamos a agregar una nueva carpeta que se va a llamar helpers. ¿Listo? HE helpers. Dice que ya existe. Bueno, eso es porque yo ya la tenía creada. Entonces lo que voy a hacer es simplemente, voy a decir aquí que me la incluya. Los voy a eliminar.
Uy, qué fue lo que borré ahí. OBJ. Listo. Además, yo valido acá qué fue lo que borré. Va a ver, no el historial, sino qué cambios hay en esta versión. Bueno, nada. Listo, entonces, como les decía, creamos aquí una carpeta que se llama helpers. Ahí está creada, se llama helpers. Y dentro de esta carpeta que se llama helpers, vamos a crear una clase, ¿cierto? Una clase en C# normal que se va a llamar translate extension. Eso ya se las voy a poner grande. Listo, así se va a llamar la clase, translate extension. A esta clase es la que nosotros vamos a invocar desde las vistas de ensamble, ¿cierto? Para hacer la traducción de los recursos, del archivo de recursos. Ahora, ¿qué código vamos a poner acá? Esto, como el código que se requiere en esta clase es un código estándar, ¿cierto? Siempre va a ser el mismo, solo hay que hacer un par de cambios, de hecho es un único cambio que hay que hacer. Esto, vamos a copiar el código del proyecto, de la librería que tenemos acá. Esto, desde el GitHub del plugin como tal, hay una carpeta que se llama samples. Esto, samples, multilingual sample. Esto, en un ejemplo de la implementación del plugin. Ustedes podrían descargar eso y ver también cómo se implementa, por si en algún momento les surgen dudas. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir esa carpeta, multilingual sample, y ahí nos sale la estructura de un proyecto en Xamarin, ¿cierto? Un proyecto de Xamarin. Está un proyecto para Android, un proyecto para UWP, un proyecto que es el común y un proyecto para iOS. En el proyecto que es el común, vamos a abrirlo, vamos a abrir esa carpeta y dentro de esas rutas que nos salen ahí, dentro de esas carpetas, hay una carpeta que se llama helpers. Esto, y vamos a ver que dentro de helpers hay una que se llama exactamente igual a la que creamos, translate extension. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a copiar ese código de esa clase, la seleccionamos, esto nos muestra el código que tiene esa clase de C#. ¿Qué hacemos? Copiamos, le damos control, bueno, seleccionemos más bien esto. Esto, seleccionamos el código y lo vamos a pegar en la clase que nosotros acabamos de generar. Esto, vea lo que va a pasar. Pues como aquí nosotros ya estamos copiando todo el código, debemos de tener en cuenta que ahorita debemos de cambiar el namespace. ¿Vale? El namespace que estamos trabajando en este momento, cinema.helpers. Esto, al yo copiar este código tal cual lo tiene el ejemplo, esto, al copiarlo ahí, ¿qué nos hizo? Pues ya tenemos el código como tal, pero el namespace es diferente. Para nosotros poder acceder a esta clase, el namespace debe ser el mismo del proyecto. En este caso vamos a cambiar ese namespace que teníamos ahí por cinema. Listo, en el namespace vamos a dejar cinema.helpers. Es el cambio que debemos hacer en este caso. Listo, obviamente si hubiéramos copiado desde la instancia de la clase como tal,
pues no hubiera sido necesario pues cambiar el namespace. En este caso fue porque copiamos todo. Ahora, cuando ustedes estén trabajando este tipo de proyectos o vayan a trabajar pues en los proyectos casi multidioma, ¿qué hacen? Se copian esta clase tal cual. ¿Y qué cambio deben hacer? Pues primero que todo validar el namespace, ¿cierto? Que sí sea el de su proyecto. Y lo otro que deben de cambiar es el nombre del archivo de recursos. Eso, del archivo de recursos que vamos a utilizar. En este caso nosotros todavía no hemos creado el archivo de recursos. Esto ya enseguida lo vamos a crear, pero entonces veamos básicamente qué hace esto. Vea que esta clase que nosotros creamos ahorita, ya en este caso está heredando de markup extension. ¿Listo? ¿Para qué hacemos esto? Para que desde SAML lo podamos invocar como una etiqueta de marcado, ¿cierto? Así como lo hacemos con binding, ¿cierto? Con esas que tenemos ahí. Ya después, ¿qué vamos a hacer? Desde la etiqueta desde el SAML, en vez de decir binding, vamos a decir translate. Y le diríamos la propiedad pues que vamos a traducir. ¿Listo? Importante, ¿qué necesitamos aquí? Entonces el único cambio que debemos hacer es este string de acá. El primero es que el namespace, cinema. Esto, si están trabajando un proyecto aparte, el namespace debe ser el de su proyecto. Y aquí nos dice que en el proyecto Cinema hay un archivo de recursos que se llama app resource. Esto por defecto viene configurado para que el archivo de recursos esté en la raíz de la solución. ¿Listo? Es decir, aquí afuera, al mismo nivel de app, esté resource. Por orden, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una nueva carpeta que se va a llamar resource y dentro de esa vamos a poner todos los archivos de recursos. Quiere decir que la ruta ya no va a ser app resource, sino que sería cinema.resource.app-resource. ¿Listo? Cinema.resource, app-resource. ¿Qué nos implica esto? Que nosotros en el proyecto debemos de tener una carpeta que se llame resource. ¿Listo? Entonces vamos a crearla de una vez. En Cinema agregamos una nueva carpeta que se va a llamar resource. Y dentro de esa carpeta resource, según este archivo que nosotros definimos acá, debemos de tener un archivo de recursos que se va a llamar app resource. Esto lo voy a copiar aquí como para que garantizar que sea el mismo. Y entonces ya vamos a agregar en este archivo de recursos, en esta carpeta de recursos, un nuevo archivo de recursos. ¿Esto cómo lo agregamos? Muy sencillo, un elemento cualquiera de Visual Studio. Agregar, nuevo elemento. Y aquí ubicados en C#, en elemento C#, vamos a darle aquí donde dice buscar, vamos a escribir ahí resource o recursos, más bien recursos porque en este caso está en español. Si lo tuvieran en inglés pondrían resource. Esto, al poner recursos nos sale una única opción que es un archivo de recursos. Ese archivo de recursos tiene una extensión res. Esto, res finalizando con X. Dijimos que este archivo, ¿cómo se debe llamar? App resource, exactamente. Simplemente le ponemos el nombre, le dejamos la extensión y le damos a agregar. Listo, ahí ya tenemos. Ya en este archivo del translate, del mail helper, no debemos hacer ningún cambio, ya lo podemos cerrar. Ya lo único que hacemos es utilizarlo. Entonces, translate y tenemos el archivo de recursos. Antes de trabajar con el archivo de recursos, voy a ejecutar la aplicación para que veamos en qué estado está en este momento. La voy a ejecutar y ya vamos a validar qué son los textos o cuáles son los textos que nosotros debemos traducir. Listo, aquí ya ejecutó la aplicación, entonces vamos a ver qué tenemos hasta el momento.
Listo, entonces teníamos el login, ¿cierto? Entonces vean, aquí nos dice ingrese usuario, ingrese contraseña y un botón que dice ingresar. ¿Qué debemos hacer? Todos esos textos que nosotros tengamos quemados ahí en la aplicación, ¿cierto? En este caso, en la vista de login solo tenemos estos tres. Serían esos tres de ahí. Listo. Ingrese usuario, ingrese contraseña e ingresar. Otros que debemos validar es el tema, o que debemos localizar son los mensajes que están en el código C#, es decir, las validaciones. Esto, ingrese el usuario, ingrese la contraseña y así por el estilo. Entonces recordemos lo que hacía la aplicación. Para consumir el API pues necesitamos tener datos. Entonces admin y la contraseña era cinema admin. Esto si le damos a ingresar, ¿cierto? Nos debería funcionar. Entonces ahí está. Listo, aquí en esta vista también tenemos texto pues que debe ser localizado, como el estreno, el género, ¿cierto? Y el título de esta página, cartelera. Recordemos, si seleccionábamos alguno, nos mostraba aquí igual, textos quemados. Listo, y así con toda la aplicación. Entonces en este caso pues obviamente no vamos a traducir todo. Si traducimos una página podemos hacerlo con cualquiera. Vamos a traducir esta de acá, pues la página de login y este título de acá. Listo, de resto es todo lo mismo. Ya es cuestión después de sentarnos a hacerlo, de sacar el tiempo y hacerlo. Como buena práctica, obviamente todo este tipo de localizaciones pues se deben hacer al inicio del proyecto. Listo, para que cada cadena de texto que uno vaya creando de una vez la va normalizando, pues la va poniendo aquí en este diccionario de recursos, para que después no se le vuelva tan tedioso empezar a migrar esa aplicación. Claro, pero aquí que nos toca hacer, por cada uno de los textos que hay en la aplicación, venir, ¿cierto? Que es lo que vamos a hacer acá, y por cada uno de esos textos que nosotros queramos, debemos ponerle una clave y un valor. Esto, un identificador y un valor. Y eso por cada lenguaje que queramos manejar. En este caso, por defecto, la aplicación vamos a manejarla en ¿qué? ¿En español o en inglés? ¿En inglés? Listo. Listo. Entonces, por defecto va a estar en inglés. Entonces, aquí vamos a ponerle el key si no es necesario que sea en inglés. El identificador para ese mensaje. Vamos a hacer primero el mensaje del login, de esto, donde que dice ingrese usuario. Entonces le voy a poner usuario. Listo. Y el valor que me va a mostrar cuando yo acceda a esta propiedad de usuario va a ser ¿cuál? Username. ¿Listo? O enter the username, ya ustedes lo traducen como quieran. Voy a crear otro para la contraseña. Listo, aquí que tenemos password. Otro que tenemos es el botón de ingresar. El valor que va a mostrar, vamos a ponerle aquí que sea login. Vamos a hacer de una vez, para que nos rinda más el tiempo, vamos a poner el de los mensajes de validaciones, que ahora tenemos solo dos. Listo, tenemos dos que son, aquí le va a poner validación usuario. Y aquí pongámosle esto, voy a ingresar el nombre de usuario. You must enter the username. Y lo mismo para la validación de la contraseña.
Listo, podemos copiar esto. Y damos enter de password. Por aquí vamos a ponerle el título, cartelera. ¿Cómo ponemos cartelera? Póster. Listo, pongámosle póster, así no sea. Listo, listo, póster. Cartel. Ah, cartela, cartelera. Listo, muy bien. Entonces vamos a dejar eso ahí. Vamos a traducir solo esto. Ya saben que aquí irían todos los textos de la aplicación. Estreno, listo, la fecha, el título, todas las cadenas que nosotros utilicemos en el código deben ir aquí localizadas. Esto en este caso vamos a dejarla ahí. Ya dijimos que por defecto lo vamos a manejar en inglés. Entonces, como les comentaba, vamos a manejar esta aplicación, manejémosla en 3 idiomas. ¿Listo? Español, inglés, ¿y cuál saben ustedes? ¿Portugués? No, alemán, no, donde ponga el celular en alemán me embalo para después cambiar el idioma. Bueno, ponemos el italiano pues. Bueno, cualquiera, igual les voy a mostrar cómo agregar cualquier idioma. Listo, App Resource. Entonces tenemos el archivo de recursos. Como les decía, por cada lenguaje debemos de tener un archivo. Entonces, si nosotros hiciéramos esto de forma manual, deberíamos generar un nuevo archivo, copiar otra vez todas estas cadenas, y por decir, el archivo ya es en español, entonces ya no sería póster sino cartelera, ya no sería password sino contraseña, y cada uno de los textos en el lenguaje pues que le corresponde. Eso, entonces vea que el trabajo se vuelve un poquito pues tedioso, y para eso es que vamos a utilizar el Res Manager. El Res Manager nos permite trabajar estos archivos de recursos, como ya les decía, de una forma más amigable. Esto mucho más sencilla. Entonces vamos a darle en herramientas y vamos a seleccionar el Res Manager. El Res Manager, en el caso de ustedes les debe salir una ventana por ahí flotante, ¿cierto? En algunos casos. Yo lo que hago es que la anclo en la parte de abajo para que nos quede más fácil trabajarla. Entonces, la arrastro, ¿cierto? Y la ubico en la ventanita inferior. La suelto ahí para que ocupe pues toda la parte de abajo. Ahí ya, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar entonces los idiomas que queremos. Listo. Aquí en este momento no me está reconociendo ningún archivo de recursos, ¿cierto? Ya que eso está vacío. Para que lo reconozca, vamos a darle en la opción de refrescar. Esto en el que dice Refresh View. El icono de actualizar. Le damos ahí y él ya dice, ah, sí, tenemos un lenguaje, ¿cierto? Tenemos un archivo de recursos que está neutral, pero ya sabemos que es en inglés. Él por defecto le pone la bandera pues de Estados Unidos. Entonces vea que pues aquí obviamente pues no vemos todavía la facilidad o las bondades de esto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agregar entonces 2 nuevos idiomas. ¿Cómo agregamos un idioma nuevo? Aquí en la parte, ¿cierto? Ahí donde dice agregar nuevo lenguaje, donde están como unas filitas con un más, dice Add New Language, ¿cierto? Para agregar un nuevo lenguaje, muy sencillo, simplemente le vamos a dar clic ahí y en esta lista desplegable podemos escoger el lenguaje que queramos. En este caso le voy a poner, para que sea más fácil, ES. Le pongo ES y expando la lista desplegable. Aquí está el español. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros manejamos el español, ¿cierto? Pero también se podría dar que nosotros manejemos español por regiones. O bueno, los idiomas los manejemos por regiones. Listo, español Colombia, español México,
En este caso vamos a dejarlo genérico, español. Cualquier español le vamos a mostrar estos mismos textos. ¿Qué le damos? OK. Listo, entonces le di OK y el que hizo en la parte aquí donde tenemos estas columnas nos agregó pues una nueva columna que se llama español. Listo, ¿qué voy a hacer? Le voy a dar doble clic a una de esas filas que tenemos en español. Va que en este momento en la carpeta de resource no hay nada, pues tenemos el único archivo. En el momento en que le damos doble clic a este, el que hizo nos creó un nuevo archivo de recursos con el indicativo .es. Listo, porque es en español. Vamos a hacer exactamente lo mismo para ¿cuál? ¿Francés o portugués? Portugués, listo. Bueno, cualquiera, PT, portugués. Obrigado. Listo, PT, que es el portugués, que igual tiene las regiones, portugués de Brasil, de Angola. Vamos a ponerle portugués en general. Lo seleccionamos y le damos OK. Listo, hacemos la misma dinámica. Le damos doble clic al de portugués y el ahí que hizo nos generó el archivo de recursos. Eso, entonces vea que trabajarlo con este plugin es muy sencillo, es más fácil a que generar nosotros esto, porque vea que lo que está haciendo acá es por decir, si yo abro el de español, bueno, él todavía no los tiene, tenemos que darle, pues obviamente tenemos que poner los valores, vamos a traducirlos primero, y también podríamos hacer lo siguiente, bueno, si se les desaparecen los archivos, le damos nuevamente en refrescar y aquí nos sale. Listo, estos archivos están vacíos porque estos textos están vacíos, todavía no hemos puesto la traducción. Para el tema de la traducción tenemos dos opciones. Listo, la primera es pues ingresar manualmente cada uno. ¿Cierto? Decirle aquí a español, ¿cuál es? Póster, era cartelera. ¿Cierto? En portugués, ¿cómo dice cartelera? Va, busque. ¿Sí o no? Toca buscar. Pero entonces este plugin también tiene una funcionalidad incluida que es el tema de la traducción. Listo, aquí en la pestaña de abajo, la voy a quitar, pero yo la arrastro por acá. En la pestaña de abajo dice Translate. Listo, entonces ¿qué vamos a hacer? Pues yo la vuelvo a ubicar en la parte de abajo. En Translate vamos a seleccionarlo y aquí nos dice cuál es el proveedor para utilizar la traducción. Podemos utilizarlo con Azure, listo, podemos utilizar My Memory, no sé qué será eso, y podemos utilizar Google. En este caso vamos a utilizar Google. Listo, entonces seleccionamos Google y aquí vamos a seleccionar vamos a decirle cuál es el source, el neutral, ¿cierto? El que nosotros tenemos ahí. ¿Cuáles son los targets? Quiero traducir en español y en portugués. Listo, selecciono los idiomas que tuviéramos, en este caso podríamos tener 10, 20. Listo, obviamente, pues ya aquí le damos Restart, ¿cierto? Y ya lo que hace es que le empieza a traducir. Eso, tanto en español como en portugués. Eso, ahí ya está haciendo la traducción. Obviamente, ¿cuál es la labor de nosotros? Validar más o menos que la traducción sí sea coherente. Eso, o sea que esos traductores pues no están terminados de inventar, algunas veces pues no ponen el significado, o más que todo cuando se traducen aplicaciones que son de negocios muy específicos, ¿cierto? Las mismas palabras no sirven para todo. Entonces, en este caso, entonces vea, en español nos tradujo póster, aquí nos puso contraseña, aquí nos puso iniciar sesión, nombre de usuario, para username, está bien. Debe ingresar la nueva contraseña, no sé dónde sacó esa palabra nueva. Deben escribir un nombre de usuario, podemos utilizar esa. Y en portugués, si confiemos en que esas son. ¿Sí o no? Bueno, aquí simplemente, en póster lo va a cambiar por cartelera, porque eso es el que queremos, cartelera. Cartelera. Eso a ustedes. Bueno, otra cosa es que el acá, va que él tiene como un drop down, listo, una lista desplegable. Es porque esa palabra tiene varias traducciones. La podríamos seleccionar y buscar alguna de las que queramos.
En este caso voy a seleccionar contraseña, pues o simplemente le hubiéramos borrado los 2 puntos, pues lo que les quede más fácil. Entonces, cartelera, contraseña, iniciar sesión, este es nombre de usuario, este va a ser, debe ingresar la contraseña, listo, le voy a quitar el punto, y aquí debe ingresar, sí, no, ahí debe estar en la traducción, pues, debe ingresar la contraseña y debe ingresar el nombre de usuario. Ya en español los tenemos ok, ¿cierto? Y aquí pues obviamente también están los de portugués. Vamos a trabajar con esos idiomas. ¿Qué hacemos? Seleccionamos entonces todos los archivos de acá, pues todas las traducciones que queremos, que vimos que son las coherentes, las seleccionamos todas y le damos a aplicar. Listo, Apply All, en el botón ahí, Apply All. Aplicar a todas, ¿sí? Apply All, y ya nos podemos devolver a la ventana principal, al main. Y ahí ya los tenemos traducidos. Listo. Ahora sí, si vamos al archivo, si vamos a cada uno de los archivos, vemos que tenemos exactamente los mismos keys, ¿cierto? Que nos hubiera tocado generar a mano, ya los tenemos traducidos, ¿cierto? ¿Vieron ahí? Cartelera, contraseña, iniciar, ahí está. Eso, entonces va que con la herramienta pues se nos facilita mucho el trabajo pues de la traducción. Como les digo, no está de más pues que revisen las traducciones, busquen en otros lados a ver si sí están iguales, para no la embarrar pues en un idioma que no conozcamos. Você debe digitar su seña. Sí, señas, contraseña, ¿sí o no? Tiene sentido. Listo, entonces ahí ya lo generamos. Entonces ya teniendo el archivo de recursos definido, ya lo único que nos queda hacer es reemplazar esos textos que nosotros tenemos quemados por las cadenas que tenemos en estos archivos de recursos. Listo, les recuerdo, este archivo de recursos debe llamarse exactamente igual a como se llama, a como nosotros tenemos en esta cadena de texto. Listo, para que lo tengan presente. Ahí se llaman tal cual, App Resource. Listo, App Resource está dentro de la carpeta Resource y el proyecto se llama Cinema. Listo, si eso les coincide, les va a funcionar. Entonces, ¿ya qué vamos a hacer? Empecemos a reemplazar los textos. Vamos a hacerlo acá. Vamos a darle en Login, ¿cierto? Vamos a empezar con la página de Login. Y ahí vamos a reemplazar entonces lo siguiente. Este login page, eso pasó, esto está como raro. No está cargando, esperemos a ver qué tiene esto. Listo, aquí ya nos cargó el login page y vemos obviamente pues que tenemos estos placeholders, los tenemos quemados, ¿cierto? Dice ingrese usuario, ingrese contraseña y ingresar. Esos son los que tenemos en la vista. También tenemos unos mensajes en el código, en el code behind, en el código C#, y como ya les dije, ya vamos a ver pues cómo hacer los dos. Entonces, para el code behind, ¿qué debemos hacer? Lo primero es hacer referencia a la clase que vamos a utilizar. Listo, hace translate. Para eso debemos, lo mismo que hacemos en C#, que es agregar el using, lo vamos a hacer aquí. Solo que los using en XAML los agregamos de la siguiente forma. XMLNS, listo, XMLNS, 2 puntos y un alias que nosotros queramos tener. Eso aquí es el alias que ustedes quieran, ¿cierto? Normalmente uno le pone traductor, o si uno se basa en la documentación, dicen ILN, I18N.
Eso es como el estándar que manejan para eso, ¿cierto? ¿Por qué 18N? La verdad no sé, pero aquí puede llamarse como ustedes quieran, TR, TD. Eso, le va a poner TDR. Eso, traducción. Como les digo, eso aquí pueden poner como quieran. Y le voy a decir que ese TDR, cuando nosotros hablemos de TDR, vamos a estar apuntando a las clases que están dentro de la carpeta helpers. Esto que es donde tenemos nuestra clase de translate. Entonces en TDR damos igual, comillas dobles, y nos sale esta lista desplegable en la cual vamos a seleccionar el proyecto, pues el proyecto no, la ruta, es decir, cinema.helpers. Esto, ahí está. El que hace nos creó, pues nos puso una etiqueta adicional que es el namespace. Esto, lo del using, lo que les comentaba, CLR, namespace, y la carpeta que vamos a utilizar, que es cinema.helpers. Esto vamos a hacer entonces la prueba. Bueno, más que la prueba, vamos a hacer así la implementación. Lo primero era agregar la referencia, ¿cierto? Lo que conocemos como el using. Ya teniendo el using, ya sí podemos hacer referencia a esto. Para agregar estos keys, pues para cambiar estos textos, debemos de tener claro cuál es el nombre que nosotros le pusimos en el archivo de recursos. Listo, recuerden que el archivo de recursos está compuesto de dos partes, un key y un value. Listo, es decir, un nombre y un valor. Debemos de tener claro cuál es el nombre del elemento que queremos mostrar. En este caso queremos mostrar el que dice nombre de usuario, ¿cierto? Entonces debemos de poner usuario, que es este key que tenemos acá. Entonces lo hacemos de la siguiente forma. Acá ponemos ahí, ¿cierto? Abrimos llaves y ponemos TDR, que es el alias que nosotros pusimos aquí en la parte de arriba, TDR, dos puntos, translate, ¿listo? Que es la clase que vamos a utilizar de esos helpers. ¿Y cuál es el key que nosotros queremos traducir? ¿Cierto? Dijimos que vamos a traducir usuario, exactamente. Y así como hicimos vamos a hacer con todos. Voy a copiar y a pegar. A este ya no se llama usuario, obviamente, sino que se va a llamar contraseña. Podemos copiar y pegar o simplemente hacerlo, digitarlo, como quieran. Y aquí donde dice ingresar, a ese evento o a ese key también le pusimos ingresar. Entonces aquí simplemente cambiamos ingresar. Listo, entonces, así utilizando ese helper es la forma en que nosotros traducimos los textos que tengamos en la vista XAML. Esto vamos a ver de una vez cómo le hacemos pues con el de código C#. Esto que también es muy sencillo. Y ya para eso no necesitamos el helper. Entonces ahí mismo en el login vamos a darle en el code behind y vamos a reemplazar los textos que nosotros tengamos. Bueno, aquí nos van a quedar estos dos sin localizar, el validación y el aceptar, que es lo que dice el botón, pero pues no tenemos problema. ¿Cierto? Pongamos el universal que sea ok. Aunque en portugués si no embalamos, entonces dejémoslo así, no importa. Y vamos a reemplazar este mensaje que dice ingrese el usuario y este que dice ingrese el password. Listo, como les dije, ya que es más sencillo, es simplemente acceder directamente al archivo de recursos, app, resource. Obviamente aquí debemos agregar el using también, listo, pero el using sí es normal como lo hemos hecho. El using que agregamos, ¿cuál es? Este de acá, cinema.resource. Ya ahora sí podemos acceder al archivo de recursos y simplemente a través de una propiedad accedemos al mensaje que queremos mostrar. En este caso vamos a mostrar ¿cuál? La validación del usuario. Listo, balón ahí, él nos sale. El otro es ¿cuál? App resource punto validación contraseña. Esta es la forma más sencilla, ¿cierto? De hacer pues las validaciones, o las validaciones no, sino la traducción de textos en .NET.
¿cierto? En específico, pues en este caso en Xamarin. Entonces ya vimos los posibles textos que nos podemos encontrar. Nos podemos encontrar o texto en la vista XML o el texto en código C#. Ya vimos cómo traducir los dos. Ya que nos falta hacer la prueba para ver si nos quedó bien la implementación. Esto va a ejecutar la aplicación y ya vamos a ver el resultado. Listo, aquí ya se ejecutó la aplicación, vamos a ver el resultado. En el caso mío, ¿cierto? El celular yo lo tengo en inglés. Entonces, ¿qué debe pasar? Que los textos deben de mostrarse en inglés, ¿cierto? Porque digamos que el plugin como tal detecta el lenguaje en el que esté el sistema operativo y nos lo muestra. Listo, balón ahí. Entonces, ya en vez de decir ingrese usuario, dice username, en vez de decir contraseña dice password y en vez de ingresar dice login. Si le doy clic en login, ¿qué dice? La validación, pues que así el texto de validación no lo localizamos, pero el mensaje sí. You must enter the username, acá le pongo cualquier dato, le vuelvo a dar login y ahí está. You must enter the password. Listo, ahí está. Vamos a hacer la prueba entonces de los otros. ¿Cómo hacemos esa prueba? Muy sencillo. Voy a cerrar aquí la aplicación y vamos a irnos para la configuración del teléfono. Aquí donde dice General Management, ¿cierto? Pues en este teléfono es así, en los Samsung es así, no sé en los otros, ya hay que mirar pues dónde tiene la opción. En la opción de lenguajes, bueno, yo aquí solo tengo instalado dos, español e inglés. Nos toca instalar el de, ¿cuál fue el que de portugués? Eso, ahorita lo agregamos. Español, entonces va a poner por eso español por defecto, en este momento está en inglés. Simplemente lo pongo en la prioridad 1, le damos a aplicar. Listo, ya él aquí reemplaza todo en español. Listo, él vuelve a cargar todas las aplicaciones. ¿Qué hacemos? Abro nuevamente la aplicación, voy a ver dónde está. Aquí está Cinema. Listo, la abrimos. Entonces ya que debe pasar, él detecta que ya está en español la aplicación y ahí está, nombre de usuario, contraseña e inicio de sesión. Esto, si le damos clic en inicio de sesión, debe ingresar el nombre de usuario. Esto, si le damos clic en contraseña, pues el clic no. Si le damos la validación con esto debe ingresar la contraseña. Asimismo, pues va a funcionar con el de portugués. Vamos a ver si no se demora mucho esto. Dar configuración, idioma. En idiomas voy a agregar un nuevo idioma que va a ser portugués. Listo, portugués de Portugal. Definir predeterminado. Bueno, definámoslo predeterminado, si no nos embalamos ahorita. A ver, adicione vários idiomas. Abaixo do módulo aqui, causa uma aplicação. Sí, ahí ya está. Portugués de Portugal. Listo, ahí ya está de Portugal. Bueno, por aquí, ¿qué está haciendo? Entonces, miramos esto que está instalando. Bueno, una cosa ahí de... Gestado general. Pilas pues, está en gestado general. No van a olvidar que... Eso, ahí ya el lenguaje, el celular está en portugués. Nosotros el nombre de la aplicación también la podríamos localizar, pues, ¿cierto? Para que no sea Cinema, sino como se diga en portugués. Listo, la abrimos, está en portugués. Y ahí está, nombre de usuario y seña. Listo, y hacer login. Le damos clic ahí, você debe digitar un nombre de usuario. Eso, te vea que ya ahí ya con eso, de esta forma pues ya localizamos la aplicación en todos los idiomas que queramos. Si quieren un idioma adicional, agreguen el archivo y ahí le aplican la traducción. Listo, ya con eso entonces finalizamos el tema de la traducción, ¿cierto? O más de que traducción, la localización de las aplicaciones. Listo, con Xamarin Forms.